El doctor Walter Curioso, él es médico salubrista, tiene un doctorado aparte de medicina en informática biomédica de la Universidad de Washington. También tiene una maestría en salud pública en la Universidad de Washington. Está asociado al Colegio Médico del Perú y también a la Organización Panamericana de la Salud. Y él va a hablar con nosotros en el programa sobre el cuidado primario de la salud y la importancia que tiene este cuidado primario de la salud, no solamente en esta época de pandemia, sino siempre. Lo saludo a la distancia, doctor Curioso, qué gusto de saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Elmer, y un saludo a todos los oyentes de RPP. Gracias, Walter, por estar con nosotros en el programa. Walter, soñar no cuesta nada, ¿no? Definitivamente, y en realidad todos debemos soñar. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en salud es construir un sistema integrado de salud. Como tú bien decías, ese es uno de los objetivos de la atención primaria en salud. Y quiero remontarme en realidad a hace 42 años, ¿no? Cuando surgió esta conferencia de Alma Ata en 1978, donde justamente definía, y está muy alineado a lo que tú mencionabas al inicio del programa, la atención primaria es justamente el cuidado esencial de la salud basado en métodos, pero también en tecnologías prácticas con evidencia científica, porque todo tiene que estar evidenciado, producto de los resultados de la ciencia. Como sabes, sin ciencia no hay futuro, y que sea también socialmente aceptable, pero también que sea accesible a todos los individuos, a las familias, a la comunidad, a través de su activa participación. Entonces, también es importante no solamente que el Estado provea de la infraestructura, de los recursos humanos, sino que también se involucre la comunidad, ¿no? De esa manera, involucrando durante todas las etapas del desarrollo, vamos a promover una mejor salud y una mayor calidad de vida de la población. Así es, y yo creo que tienes toda la razón cuando dices el Estado. El Estado no debe ser el único responsable. Acá donde yo veo una enorme responsabilidad, Walter, es de las alcaldías, de los gobiernos municipales. Está en su interés, está en el propio interés del alcalde, de la alcaldesa, que su comunidad sea saludable. Esto más que digamos que una iniciativa del Estado, que obviamente debe ver por su implementación y su planeamiento, etcétera, es algo que debe ser hecho por las alcaldías. Ese es un tema fundamental, la gestión territorial. La gestión territorial no solamente de manera coordinada con el gobierno nacional, los gobiernos regionales, pero sobre todo con los gobiernos locales. Recordemos que se ha impulsado también la gestión territorial como uno de los componentes fundamentales en el manejo de una de las enfermedades y uno de los problemas que nos aqueja todavía en la población, que es el tema de la anemia. En la anemia se promovió un modelo de gestión territorial basado en una instancia de articulación local, donde no solamente participaba el equipo de salud pública de un municipio, sino que integraba a los demás personas, actores de instituciones públicas, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, es decir, todos los actores alrededor de la gestión territorial cumplen un rol fundamental, pero también el rol de los agentes comunitarios en salud, o los actores sociales, ¿no?, que cumplen un rol principalmente clave para articular todo este sistema. Muy bien, dicho eso, Walter, tenemos 1 minuto y medio antes de ir a la pausa, en realidad 1 minuto nada más. ¿Por qué en el Perú no tenemos un cuidado primario de la salud bien desarrollado? Hay por muchas razones. Uno es la inversión que se necesita para fortalecer la atención primaria en salud. Venimos de décadas en la cual la salud prácticamente no ha sido priorizada. Para eso se necesitan recursos económicos, pero también se necesitan otros componentes. Invertir en infraestructura, invertir en esa participación comunitaria y considerar a todos en el proceso, no solamente los actores públicos, sino los actores privados y sobre todo, Walter, la participación activa de la comunidad. Walter, para mí, con todo respeto, hay una razón previa y mucho más fundamental.
¿Sabes cuál es? Que nuestras autoridades no la ven, no tienen la visión para hacer cuidado primario de la salud, y al no tenerla, el poco dinero que hay, lo destinan para hospitales. Si hubiera visión de cuidado primario, empezando desde el presidente, pasando por todas las autoridades, obviamente un ministro o ministra de salud que vea el cuidado primario como necesidad de que se desarrolle, sería diferente. Allí los dineros que tú dices que no hay, que no sé, los pocos que habría se destinaría para eso. No existe visión, Walter. Exactamente, y es porque tampoco se conoce bien la información. Actualmente en el Perú existen 24.110 establecimientos de salud en todo el Perú. ¿Y sabes cuántos de ellos representa el nivel primario, el nivel 1 de atención? El 73%. Ese 73% que está constituido entre establecimientos públicos y privados son los que realmente necesitan ser fortalecidos para dar una atención. Correcto, pero están olvidados y son el niñito pobre, la ovejita negra de la familia, a pesar que es la mayoría, son 73%, porque falta visión de los políticos, de los gobernantes, que lo único que ven es hospital, les encanta el hospital. Walter, vamos a tomar una pausa, vamos a regresar en un momentito. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Walter Curioso. Él es médico, además tiene un doctorado en informática biomédica, además tiene una maestría también en salud pública y es el miembro del Comité de Tecnología de Información y Comunicación del Colegio Médico del Perú. Estamos hablando sobre el cuidado primario de la salud y la importancia del cuidado primario de la salud en general y en especial en esta época de pandemia. Nos quedamos, Walter, en que creo que convinimos en que no hay una visión de país, no hay una visión de gobernantes de que cuidado primario debe ser la prioridad. ¿Coincides en eso conmigo y cómo se puede remediar eso? Totalmente, y definitivamente el COVID nos ha enseñado muchas lecciones. Y una de ellas es que definitivamente no podemos continuar con los mismos modelos que hemos venido trabajando en los últimos años. Necesitamos nuevos modelos de atención y nuevos modelos de gestión también, ¿no? Otro de los componentes importantes, aparte de ese cambio de chip, ese cambio de paradigmas que tenemos que tener a diferentes niveles, es decir, a nivel de gobernante, a nivel de los que toman decisiones, pero también a nivel de nosotros mismos. Nosotros tenemos que cambiar también nuestros hábitos y nuestras conductas. No podemos seguir haciendo las mismas cosas que veníamos haciendo antes, ¿no? Y para eso es fundamental también, como parte de esos nuevos modelos, mirar qué están haciendo también otros países, ¿no? Desde hace años. Como parte del fortalecimiento de la atención primaria en salud, países como Finlandia han venido años también trabajando en el fortalecimiento de sus sistemas de información, porque como mencioné, si no tenemos buena información, no podemos tomar buenas decisiones, ¿no? Invertir también en sistemas de información en salud, no solamente a nivel comunitario, sino también a nivel de establecimiento y como red integrada de salud. No vamos a poder tampoco tener redes integradas de salud si es que tampoco fortalecemos los sistemas de información en salud. Muy bien. Entonces, no solamente es cuestión, obviamente, de falta de visión de nuestros líderes, de nuestros gobernantes, que ellos van por lo más fácil, que es construir un hospital, inaugurar un hospital y mantener ese sistema hospitalario, llamémoslo mejor, en el cual el hospital, Walter, es como la catedral, pues, para una iglesia, ¿no? Es el, digamos, es el sueño de todos los pobladores que quieren tener su hospital en su pueblo en vez de tener de repente 30 postas médicas. Y aquí nuevamente permíteme decir, Walter, que los alcaldes tienen una responsabilidad muy grande en esto de tener servicios primarios de salud en sus comunidades, en alianza con los gobiernos regionales, en alianza con el gobierno central, con el Ministerio de Salud. Los alcaldes deberían hacer
por ejemplo, en Lima, tú nos diste este dato tan importante. De 24.110 establecimientos de salud que hay en el Perú, 73% son de cuidado primario, postas médicas, centros de salud. O sea que eso está abandonado, porque la gente no quiere ir allí. Jorge, Walter, ¿cómo cambiamos ese chip en la gente para que vaya a estos centros? En mi opinión, lo único es ofrecer servicios de calidad. Exactamente. Y una de las características de la calidad va por el trato también, ¿no? El trato humanizado, que también no debemos perder, ¿no? Y allí es importante también que las personas conozcan sus derechos, porque es un derecho también atenderse con calidad, con dignidad, con buen trato. Y aquí quiero entrar en otro tema que también es un gran desafío, el tema de capacitar y fortalecer las capacidades de nuestros profesionales de salud que atienden en primera línea y aquellos que inclusive están a nivel directivo. Fortalecer las capacidades de los profesionales de salud es otro tema fundamental. Y no solamente en temas médicos, ¿no? Y cuando hablo de profesionales hablo de todo el sector, no solamente los médicos, enfermeras, obstetras, técnicos de salud, ¿no? No solamente en los temas biomédicos, sino también en el trato digno, en el trato humano. Por eso mencioné los derechos en salud, ¿no? Es importante también que los profesionales sepan los derechos y los deberes también que tienen los usuarios de servicios de salud e introducir, como mencioné, dentro de ese cambio de chip que tienen que tener los profesionales de salud y el público en general, los pacientes, los usuarios de servicios de salud, temas importantes, como mencioné, el tema de sistemas de información. Nosotros no nos hemos formado en estos temas, pero hoy en día, lo hemos visto ya en el COVID, es una necesidad. Cuando los hospitales han estado cerrados toda la atención primaria en salud, las postas han estado cerradas, no nos quedaba más remedio que activar la telesalud. El Ministerio de Salud ha hecho unos esfuerzos importantes, algunos para, en el tema normativo, por primera vez un médico se podía conectar con un paciente. Antes del COVID esto no era posible, ¿no? Necesariamente tenía que haber un médico en un extremo y otro médico en un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Pero hoy en día la telesalud se convierte en una herramienta potente que debe también ser potenciada para poder acercarnos también aún más el tema de la población. Definitivamente queda en realidad mucho trecho todavía por recorrer, como mencioné. 13 años después, sí. 13 años después, Walter. Definitivamente, no solamente en el tema de infraestructura, en el tema de dotación de recursos humanos que son tan escasos y sobre todo, de nuevo quiero insistir en cómo involucrar a la comunidad. Ese es uno de los grandes retos, ¿no? Cómo hacemos más activos y esa participación comunitaria impulsada con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, con los diferentes actores de la comunidad para también todos empujar el coche hacia un mismo norte, hacia un mismo objetivo. Exactamente. Bueno, gracias por esta digresión. Estamos conversando con el doctor Walter Curioso, él es médico, también tiene maestría en salud pública y tiene un doctorado en informática biomédica. Y estamos conversando sobre el cuidado primario de la salud. Walter, entonces estamos conviniendo en varias cosas. Uno, de que el Perú no ha desarrollado el cuidado primario de la salud porque no hay visión. Nunca ha habido una visión de los decisores, ni de los presidentes, ni de los consejos de ministros, ni de los ministros de salud. Todos han ido más hacia el lado fácil. ¿Qué cuál es? El hospital. Construir hospital, dale un hospital. ¿Qué piden un hospital? Dale un hospital. Y ahí vienen las corrupciones, las valoraciones se van aumentando, pero el hospital está allí. Walter, y tenemos informe que en este momento hay como 15 hospitales construidos con una partida enorme de dinero que no pueden funcionar porque están parados por la corrupción. O sea, mal, pues la cosa mal en ese sentido y por falta de visión, de no tener un camino hacia lo que es cuidado primario de la salud. Segundo, hemos convenido que los alcaldes tienen mucho que ver en esto y por eso que nuestros oyentes tienen que tener mucho cuidado cuando eligen a sus alcaldes.
Un alcalde que prometa un hospital, por ejemplo, ya está pues desfasado. Un alcalde diferente, que prometa una red de postas médicas, de repente es mucho más conveniente para la población. Obviamente hay que entrar en los detalles de lo que el alcalde estaría ofreciendo, pero cuidado primario de la salud. En esta pandemia, el presidente dijo hace poco, Walter, de que fue un error haber cerrado las postas médicas, los servicios primarios de salud en el Perú. ¿Tú coincides con ello? Coincido totalmente, ¿no? Como mencioné, y vuelvo a repetir, nuestro ¿Y por qué se cerró? Discúlpame. ¿Y por qué se cerró? ¿Tú sabes algo del raciocinio que tuvieron las autoridades en ese momento para cerrar los sistemas primarios de salud? No he estado involucrado en la toma de decisiones en ese momento. Okay. Sin embargo, como mencioné, la atención primaria es lo primero que se tiene que fortalecer, porque justamente se entra en contingente. Menciono de nuevo, 73% de nuestro sistema de salud y de nuestros establecimientos de salud justamente brindan ese cuidado primario que necesita ser fortalecido. Y no solamente, como mencioné, como lo hemos dicho aquí, es el tema de los establecimientos de salud, es involucrar precozmente a la comunidad, activar esas instancias de articulación local. Veníamos de modelo que ya lo hemos lo hemos mencionado, el tema de anemia anteriormente, en el cual ya se había instalado una instancia de articulación local. Entonces, esa participación comunitaria, con ese enfoque de gestión territorial, involucrando tempranamente a los alcaldes y tempranamente al equipo de gestión de la alcaldía, hubiésemos tenido resultados diferentes, ¿no? Pero otro componente fundamental que no hemos mencionado hasta ahora, pero que es importantísimo, es que necesitamos hoy más que nunca una vigorosa comunicación social. Ese es el otro gran componente. La estrategia de comunicación para promover esas prácticas saludables en las familias y a informar también adecuadamente de los avances. Es decir, toda esa comunicación de riesgos es también importantísimo. Hoy en día hemos visto que no solamente estamos enfrentando una epidemia del COVID-19, una pandemia en todo el mundo, sino que nos venimos enfrentando a otro enemigo, que es la epidemia de la desinformación. Sin buena información o compartir información falsa puede traer efectos muy negativos, inclusive la muerte, ¿no? Por eso es importante, otra recomendación para todos nuestros seguidores y nuestro público, es que por favor no compartan todo lo que les llega por el WhatsApp, no compartan todo lo que ven por el Facebook. Es importante basarse en fuentes confiables, ¿no? En fuentes confiables que pueden venir del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de la Superintendencia Nacional de Salud, es decir, de instituciones que nos den una información confiable y veraz. Entonces, es fundamental también que a través del gobierno, a través de los diferentes, desde un esfuerzo multisectorial, también impulsemos una vigorosa comunicación social, hoy más que nunca, para ese cambio de conductas y para fortalecer las medidas preventivas que necesitamos seguir incidiendo hoy más que nunca. Exactamente, lo dijimos al comienzo de este programa hace un rato, Walter, cuando me dirigía a los oyentes de este programa, mis oyentes y los oyentes que escuchan el programa que hacemos de salud todas las tardes, todo sobre el coronavirus, de 3:30 a 5 todas las tardes y los sábados de 11:30 a 1. Son oyentes fieles, son oyentes interesados, oyentes que, digamos, de una u otra manera, entre comillas, están sesgados hacia la salud porque les importa, son responsables. Walter nos llama y nos dicen, yo cumplo la cuarentena, doctor, yo hago esto. O sea, pero la pregunta es, y lo hice al comienzo de este programa, Walter, y eso es lo que tú estás poniendo en el tapete ahora, ¿y dónde están los demás peruanos, esos 7,000 que se están infectando por día? ¿Dónde están esos peruanos y cómo llegar a aquellos que hicieron el banderazo de la U? ¿Cómo llegamos a esos peruanos que todavía quieren hacer reuniones familiares y hacen fiestas familiares? Nos hablaba un oyente de Huánuco el día jueves a las 4 de la tarde, ya la gente estaba chupando en las cantinas, me dice, en su barrio. ¿Cómo llegamos a esos grupos? Esos grupos no escuchan este programa, esos grupos no escuchan de repente RPP Noticias.
Eso es lo que tú dices, Walter. Falta un programa nacional de comunicación segmentada que sepa llegar a esas capas de la sociedad para identificar, a ver, a quiénes escuchan ellos. De repente, como tú dices, a alguien en su vecindario que los pueda educar y los pueda llevar. Eso es lo que está faltando también, y coincido contigo en que ese plan de comunicaciones no lo tenemos todavía, y esperamos que la ministra de Salud, la gente del gobierno, nos diga cuándo lo van a hacer. Exactamente, ¿no? Como me mencioné, nosotros también como personas, como usuarios de salud, tenemos deberes también, y hoy más que nunca tenemos que ponerlos en práctica, ¿no? Y tenemos deber de velar por nuestra conservación de la salud personal, tenemos el deber de no exponer nuestra salud o la de terceros al peligro o daños, pero también tenemos que participar en ese mejoramiento de esta cultura sanitaria con enfoque comunitario, ¿no? Y cooperar con las autoridades de nuestra localidad, de nuestro municipio, para la resolución de posibles situaciones que pongan en peligro nuestra vida. Así es. Bueno, Walter, vamos a tomar una pausa nuevamente, vamos a regresar, y cuando hablemos ya vamos a hablar un poquito más del cuidado primario, ahora que se están abriendo ya los centros, y qué es lo que nuestros oyentes que tienen enfermedades crónicas, diabetes, presión arterial o tienen cáncer, etcétera, ya deben estar pensando ya en cómo ponerse al día, entre comillas, acerca de sus dolencias y cómo lo pueden hacer. Vamos a regresar, no se vayan. Muchísimas gracias por permitirme acompañarlos en estas tardes de pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Walter Curioso. Él es médico, también tiene un doctorado en informática biomédica y una maestría en salud pública. Y estamos conversando sobre lo que es el cuidado primario de la salud. Aquel señora que se hace en el vecindario, que se hace en el barrio, una buena posta médica, un buen centro de salud, bien equipado, con personal médico, con personal de salud mental, de nutrición, que se ocupe de su barrio, de su vecindario, para que la gente no tenga que ir a hacer colas a los hospitales desde las 5 de la mañana, y que esté bien conectado, usando las modernas tecnologías, de las cuales es experto el doctor Curioso, teléfonos celulares, videollamadas. Soñar no cuesta nada, pero aquel que no sueña, como nos dijo el doctor Curioso al comienzo de la conversación, pues no va a haber realizado sus sueños. Y qué maravilloso sería tener en el Perú un sistema primario de salud fuerte, sólido, en el que nuestros pobladores, ustedes, tengan allí a 2, 3, 4, 5, 8 cuadras de su casa un buen centro de salud. Y hemos convenido también, Walter, en que fue un error cerrar los sistemas primarios de salud, cuando al revés debieron abrirse. Ellos debieron haber sido el colchón que debió haber acogido a todas las personas que tenían dudas, síntomas iniciales, etcétera. Lo que se hicieron fueron, ¿qué más? Pues en el pensamiento de las autoridades, hospitales, porque eso sí somos capos en hospitales. Walter, ahora que ya está la pandemia en pleno curso, no digo que está pasando porque esto va a estar por mucho tiempo, pero hay mucha gente en su casa, Walter, con enfermedades crónicas, con artritis, con diabetes, con presión, que bien o mal se han estado aguantando, no tienen sus medicinas. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Bueno, varios enfoques. El primero es las medidas de prevención que tenemos y las medidas de cuidado que debemos seguir. Recordemos que especialmente las personas mayores de 60 años son las más vulnerables de adquirir el COVID-19, y dentro de ellas las que particularmente sufren enfermedades crónicas. Hablamos de diabetes, de presión alta, de la hipertensión arterial, del cáncer o de enfermedades cardiovasculares, entre otras. Y por eso es importante tomar diversas medidas. Uno es evitar a que acudan a sitios concurridos, ¿no? Ya sea centros comerciales, mercados, plazas u otros lugares donde se concentre un alto número de personas. Para ello es importante que otro familiar es el que realice estas compras de los productos de primera necesidad para evitar exponernos a un posible contagio. El segundo, recordar siempre lavarnos las manos,
¿no? Con agua, jabón, por un mínimo de 20 segundos, o usar un desinfectante en base a alcohol. El tercero es reforzar nuestras medidas de limpieza y desinfección de las superficies de la casa, ¿no? Muchas personas que estornudan o tosen sobre las manos, luego se tocan diferentes superficies que el adulto mayor puede tocar, ¿no? Como por ejemplo al momento de apoyarse para caminar. Entonces, reforzar estas medidas de limpieza, de desinfección de la casa de manera periódica y promover que se cubran el antebrazo al toser o estornudar. Luego, evitar también que las personas con síntomas respiratorios realizar todo tipo de visitas a personas que puedan tener algún tipo de síntomas, ¿no? Es evitar este contacto con el adulto mayor. Y la otra recomendación importante es la vacunación, sobre todo en las personas mayores de 60 años, que si bien es cierto, la vacuna contra el neumococo no evita el coronavirus, pero nos previene que podamos contraer otras enfermedades respiratorias agudas, ¿no? Entonces parece fundamental también esa vacuna contra el neumococo. Y la vacuna contra la gripe también, obviamente, ¿no es cierto? Y también, definitivamente. Ya, entonces esas son las medidas generales, fabuloso, eso es el comportamiento que deben tener. Ahora, una persona, un paciente que ya está en su casa, uno de nuestros oyentes, que no tiene medicinas o se le está acabando, no puede localizar a su doctor, todavía no abren los centros primarios, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo está eso? Bueno, dependiendo aquí también el tipo de seguro que tenga la persona, ¿no? Tanto el Ministerio de Salud como de Salud han desarrollado también mecanismos en los cuales para pacientes crónicos han habilitado lo que se denomina el telemonitoreo, es decir, habilitar un número telefónico, y los centros privados también lo han hecho, ¿no? En el cual a través de la llamada o la de la llamada telefónica o de la videoconsulta, se pueden atender estos casos, ¿no? Y en los cuales, si es necesario la medicación, también algunas aseguradoras, algunos tipos de seguro también están llevándole la medicina al domicilio, ¿no? Lo cual es una importante estrategia, como mencioné, porque lo que necesitamos es que cada vez más acerquemos la salud a la población, nos acerquemos a donde vive la población. E inclusive la telesalud también nos ayuda a este contexto, ¿no? El poder visualizar a través de la cámara el familiar que lo cuida, las medidas que están alrededor del paciente, que en una visita cara a cara no podíamos explorar esos otros determinantes de la salud que también es fundamental considerarlo. No solamente es la enfermedad propiamente, ¿no? Son todas esas condiciones alrededor de la persona que también influencian a su estado de salud. Ahora, esto que estás describiendo, esto ya es una política de salud del Ministerio. ¿Sabes si es que ya está disponible para todo lado o son, digamos, iniciativas aisladas de algunas compañías de seguros, algunos grupos, Walter? No, ya han comenzado a activarlo tanto el Ministerio de Salud, las clínicas privadas, pero se necesita potenciar más, como mencioné, ¿no? Necesitamos que realmente se elabore una agenda digital en salud. No tenemos una agenda digital en salud, tampoco sabemos cuál va a ser el norte de toda esta estrategia digital, porque aquí no es simplemente de darles celulares, como bien mencionaste, o darles computadoras a los médicos, ¿no? La tecnología es solamente una herramienta, pero necesitamos todo un sistema de información que permita interconectar a los establecimientos de salud a través de las redes, pero también intercambiar información de manera oportuna, ¿no? Y de manera integral. Muy bien. Walter, entonces, digamos, en términos de cuidado primario de la salud, y ya vamos a terminar con esto, ¿tú tienes esperanza, Walter, como médico peruano especialista en estos temas, de que de esta pandemia saquemos como lección que tenemos que tener un cuidado primario de salud mucho más fuerte? Y en tu opinión, ¿dónde debe empezar el cambio para que eso suceda?
Yo nunca pierdo las esperanzas, Selmer, y realmente confío que vamos a lograr esta atención primaria de salud como lo han logrado muchos otros países, ¿no? Como mencioné, la inversión es un paso importante para fortalecer todo este sistema. Lo segundo es invertir en ciencia y tecnología. Necesitamos invertir más en investigación. El COVID también nos ha enseñado que aquí en Perú tenemos muy buen recurso humano que puede desarrollar también tecnologías, puede desarrollar pruebas moleculares rápidas, puede desarrollar con impresoras 3D equipos protectores para la salud o dispositivos médicos que comprarlos en otros países nos podría costar muy caro, ¿no? Pero también, sobre todo, y refuerzo la idea que tenemos que cambiar el chip. El COVID nos ha enseñado que no podemos seguir cuidando la salud ni seguir con los mismos modelos prestacionales de salud. Necesitamos modernizar y necesitamos nuevos modelos de gestión y nuevos modelos de atención. Eso parte por un cambio de chip en los gobernantes, un cambio de chip en los que toman decisiones y un cambio de chip en nosotros también como población y público en general. ¿Tú piensas de que este reglamento que ya se ha publicado de las redes integrales de salud pueda ayudar en ese sentido? Sería insuficiente si no consideramos los otros factores. Tenemos una ley que modificó la ley de telesalud, por ejemplo, que salió el 10 de mayo, el decreto legislativo 1490. Le daba 15 días al Ministerio de Salud para que emita el decreto supremo. Hoy en día estamos a agosto, aún no sale el decreto supremo. Entonces es fundamental también que el Ministerio de Salud redoble estas acciones. No solamente como mencionamos en el tema de establecimiento de salud, tenemos que ver esto como un sistema de salud de manera integral, con todos sus componentes y los determinantes sociales de salud. Para terminar, te cuento que aquí en Estados Unidos esta pandemia lo que ha traído, Walter, es un desarrollo increíble de la telemedicina. Al principio, antes de la pandemia, habían algunos sectores, algunos estados que estaban dudosos en dar licencias para que los médicos puedan ver pacientes a través de los teléfonos y las computadoras, pero ahora es la norma. Ahora yo trabajo en la Universidad de George Washington y yo ya empecé a hacer mi preventorio por telemedicina, porque todos estamos haciendo telemedicina y también la práctica privada se hace a través de esto. En el Perú, además de los esfuerzos de salud de MINSA, ¿hay práctica privada por telemedicina? ¿Lo permite el Estado? ¿El Colegio Médico tiene opinión favorable a eso o no? Sí, nosotros en el Colegio Médico actualmente estoy presidiendo el Comité de Tecnologías en Salud y justamente saludamos, como mencioné, el esfuerzo de que ya por primera vez tenemos normativa en el cual permite directamente conectar a un médico con el paciente desde la comodidad de su casa, ¿no? Sí, pero ¿un médico privado o un médico afiliado a Salud o al MINSA? No, cualquier médico de cualquier... Porque hubo una oposición, ¿no? Creo que, perdón, Walter, el año pasado me parece que hubo una oposición del Colegio Médico a la telemedicina, ¿cierto? Como mencioné, antes del COVID no se permitía que un médico se pueda conectar directamente con un paciente o con un usuario de salud. A partir del COVID, el Ministerio de Salud comenzó con la normativa permitiendo por primera vez, y lo cual marca un hito también, que un paciente se pueda conectar directamente con un médico. Y ahora entonces el Colegio Médico del Perú ha cambiado también su posición y ahora apoya eso. Nosotros apoyamos la telesalud, apoyamos las historias clínicas electrónicas, apoyamos por una, no solamente tecnología, procesos y servicios. Fabuloso. Walter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Me ha encantado conversar contigo. Yo creo que nuestros oyentes deben estar reflexionando en lo que es el cuidado primario de la salud en ese mundo ideal que hemos dicho que todo debe estar descentralizado, con postas en los barrios y con un sistema ahora moderno del siglo XXI de telemedicina y de uso de la moderna tecnología. Muchas gracias, Walter, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Elmer, y un saludo también a los oyentes de RTP.